En este día nos corresponde lo que es el capítulo 19 del comentario del Evangelio según Lucas. Este capítulo podríamos llamarlo Por fin en Jerusalén. Fíjese esto, cuando Cristóbal Colón emprendió su viaje en el año de 1492, él trató de mantener dos libros de sus récords. En uno de ellos escribía la verdadera ruta y en el otro escribía otra que pareciera que iban bien y así mantener a su tripulación con ánimos que el destino estaba pronto a ser encontrado. Él trataba de darle a entender eso a la gente para que ellos siempre mantuvieran la expectativa. Lastimosamente, eso es falta de integridad y tal parece que a Cristóbal Colón le interesaba más lo que los demás dijeran que lo que era la verdad. A medida Jesús continuaba su viaje hacia Jerusalén, les dijo a sus discípulos lo que le ocurría, pero ellos no podían entender lo que él quería decir. Podemos leer eso en Lucas 18, versículos 31 al 34. Algunos de los que le seguían pensaban que iba a Jerusalén para liberar a Israel de los romanos y establecer un reino, y otros lo seguían solo para ver si hacía otro milagro. En realidad ellos tenían eso que conocemos como la esperanza mesiánica, en donde pensaban ellos que vendría un Mesías, es decir, un libertador, aquel ungido, aquel enviado de parte de Dios para que los liberara de su pueblo. Ellos esperaban otro rey y por eso les interesaba que fuera así como David. Fíjese, en este capítulo el doctor Lucas se enfoca en lo que Jesús realmente es y presenta de él tres ministerios. Este capítulo 19 veremos cómo el Señor sirve en tres aspectos. Uno de ellos es Jesús, el Salvador que busca al perdido. Ese primer ministerio, el que anda buscando al perdido, lo vemos en los primeros 10 versículos. El nombre Saqueo significa justo, puro, inocente, pero este supervisor de cobradores de impuestos no vivía conforme a su nombre. Ciertamente, por todos sus actos, el pueblo judío no lo consideraba a él como alguien justo, ya que él colectaba impuestos de su mismo pueblo y a la vez trabajaba para los gentiles, a los cuales ellos consideraban sucios. Los publicanos resaltaban porque colectaban más impuestos de lo requerido, entre, ¿cómo podríamos llamarla eso? De que en realidad él agarraba dinero que no era ni para los gentiles, ni tampoco del pueblo. Él se quedaba con ese dinero. Los publicanos resaltaban exactamente por hacer esto. Entre más impuestos ellos recolectaban, más dinero era para ellos. Como usted lo puede ver en Lucas 3, versos 12 al 13, cuando le preguntan a Juan, ¿y nosotros qué haremos? Mientras Saqueo era un renegado indeseado para los judíos, él era a la vez un pecador perdido para los ojos de Jesús. Y cuando hay un pecador perdido, ese es un blanco perfecto para el Señor. El Señor le interesa ese tipo de personas, aquellas que reconocen que se han equivocado, que han cometido errores, que han pecado. Entonces Jesús está pronto a alcanzar a estas personas, porque en el momento que se reconoce, es decir, cuando viene arrepentimiento a su vida, ese es el tipo de personas que el Señor le interesa. Recuerda expresiones de él haber dicho, el que está sano no necesita un médico. También decir él, pues yo he venido aquí no por justos, sino que por pecadores. Es interesante ver los cambios que Saqueo experimentó ese día, debido a que Jesús visitó Jericó. Veamos esto. El versículo de 2 al 4 dice que un hombre que se convierte en un niño. Ese es un cambio que Saqueo experimentó. En el Medio Oriente es inusual que un hombre adulto corra. Eso no es muy bien visto dentro de las costumbres de ellos. Pero Saqueo lo hizo y de una forma como si fuera un niño en un desfile. La curiosidad es una característica de los niños y Saqueo la demostró cuando corrió y subió al árbol porque tenía curiosidad de ver era Jesús, quién es el que iba ahí con ellos. Saqueo corrió, subió al árbol. ¿Por qué la gran multitud? ¿Quién es ese Jesús? Se preguntaba Saqueo, es decir, tuvo la curiosidad como un niño. Preguntas normales para alguien como Saqueo. Lo más seguro que después se preguntara, ¿de qué me estaré yo perdiendo? Si todas las personas van ahí por ver quién es el que va ahí, entonces yo también quiero ver. Tenía una curiosidad como un niño. Jesús dijo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y lo puede leer versículo 17 de Lucas 18. Debo decir que el orgullo es la causa más común en evitar que las personas exitosas pongan su confianza en Jesús. El orgullo es el que tiene cada vez más éxito cuando se trata de detener a las personas para que se acerquen a Jesús.
El versículo 5 vemos otro cambio que Zaqueo experimentó en ese momento. El hombre que buscaba fue encontrado. Zaqueo pensó que él estaba buscando a Jesús. Era Lucas 19, verso 3. Pero en verdad era Jesús buscando a Zaqueo, como casi siempre se da, bueno, no casi siempre, siempre se da. El Señor es quien nos busca. No crea que cuando alguien lo invita a la iglesia, cuando alguien le habla al Señor, cuando alguien le da un versículo bíblico, es usted que andaba buscando eso. No, es Jesús buscándolo por medio de alguien. Va a usar a alguna persona para alcanzarlo, para llamar su atención. Por naturaleza, el pecador perdido no anda en búsqueda de Dios. Usted puede leer eso en Romanos 3, versículo 11. Cuando nuestros primeros padres pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse de Dios. Pero ese Dios es el que vino a buscarlos a ellos. Puede leer eso en Génesis 3. Está la caída del hombre, versículos del 1 al 10. Mientras el Señor Dios Todopoderoso ministró en la tierra, Él se dedicó a buscar al perdido. Y hoy Él también, en su manifestación de Espíritu Santo, lo hace por medio de la iglesia, por medio del cuerpo de Cristo, por medio de que alguien lo invite, que alguien le llame la atención para Jesús. No sabemos cómo Dios había estado preparando el corazón de Zaqueo, por ejemplo. ¿Será que Leví, un ex publicano, recuerda Lucas 5, habla al respecto, versículo 27 al 39, quizás era amigo de Zaqueo? ¿Le habrá comentado Leví a Zaqueo de lo que Jesús había hecho en la vida de él? ¿Habrá quizás estado ya cansado de tantas riquezas y quería algo mejor? La verdad no podemos contestar a todo lo anterior. La Biblia no lo aclara, pero sí nos podemos gozar en que el Salvador había encontrado a otro pecador y lo había salvado. Fíjese, otro cambio que se da en Zaqueo, versículos del 7 al 8. Un hombre pequeño fue hecho grande. No era culpable Zaqueo de su baja estatura y no alcanzar a ver en medio de la multitud. Pero él hizo todo para lograr ver a Jesús y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que encontrar, buscar mientras el Señor se está dejando encontrar. No le importó ni las burlas de las personas, ni los señalamientos. Él quería ver a Jesús y subió al árbol. En un sentido espiritual, todos somos bajos de estatura ante Jesús, todos, ya que todos hemos pecado ante los ojos de Dios. Es decir, todos tenemos una estatura baja. Lo trágico es cuando los pecadores perdidos piensan que son grandes. Ese es el problema, como hablábamos de el orgullo. Cuando las personas piensan que es grande y dicen, pues yo no he pecado a nadie, yo no le he hecho cometido nada a nadie. Eso es ya la autojustificación. Las personas se miden a sí mismos por los estándares de la sociedad y el Señor no usa estándares de la sociedad para ver cómo estamos ante Él. Él en realidad, como lo dijo al profeta Samuel, Él mira el corazón. Las personas ven el dinero, ven la posición social, ven la autoridad que tiene, ve el puesto que alguien tiene o ve a veces la popularidad. Eso es lo que el mundo ve, pero en realidad Dios no ve eso. Todo lo anterior, hermanos, que le he mencionado, solo representa abominación para los ojos de Dios. Puede leer al respecto en Lucas 16, verso 15. Ellos creen que tienen todo, cuando en realidad no tienen nada. Aleluya a eso. También quiero hablarle por otro cambio que sucedió en la vida de Zaqueo y lo podemos ver en los versículos 9 y 10. Un hombre pobre se convirtió en rico. Las personas pensaban que Zaqueo era alguien con una gran fortuna, pero en realidad solo era alguien que necesitaba el regalo de la vida eterna, el cual es el regalo de la salvación. Esta es la única vez que en las cuatro versiones del Evangelio vemos a Jesús invitando a alguien a casa. Y está ilustrado en las palabras del Apocalipsis 3:20, cuando Jesús está tocando a la puerta y quiere que le abran para él poder entrar. Zaqueo no fue salvo porque él prometió hacer buenas obras. Él fue salvo porque respondió por fe a las palabras llenas de gracia del Señor Jesucristo. Bajo la ley mosaica, quiero comentarle, hermanos, si un ladrón voluntariamente confesaba su crimen, él tenía que restaurar todo y añadir la quinta parte. Eso lo puede ver en Levítico 16, versos del 1 al 7. Tenía que restaurar lo que se había robado. Si había robado algo, no lo podía restituir, sino que debía de pagar 4 veces más. Lo puede leer en Éxodo 22:1. Y si fuese atrapada con lo robado, esta persona tendría que pagar el doble.
puede leer en Éxodo 22, verso 4. Zaqueo no prometió pagar lo que la ley decía, sino que él dijo que pagaría un precio aún mayor. Él en verdad ahora tenía un nuevo corazón. ¿Y quién no va a tener un nuevo corazón? ¿A quién no se le va a derretir el corazón, aunque sea un corazón de piedra, cuando tiene a Jesús enfrente? Cuando llega a un encuentro personal con el Señor, cuando tiene un momento de comunión con el Señor Jesucristo, por más duro que sea ese corazón, por más hecho piedra ese corazón o por hecho de metal, por hecho de hierro, no puede, se derrite ante la presencia del Señor. Aleluya, gracias a Dios que el Señor ocasionó ese derretimiento en nuestro corazón y nos dio un corazón nuevo y puso su espíritu en nosotros. El versículo 6, hermanos, dice que el perdido vino a ser un invitado. A mí me gusta eso porque en realidad nosotros pensamos que invitamos al Señor a nuestra casa, pero no es así. Es Jesús quien nos invita para con Él. Jesús invitó a comer a Zaqueo, a la propia casa de Zaqueo, y éste recibió al Señor lleno de gozo, alegría había en Zaqueo. Se apresuró porque él dijo, hoy recibo a Jesús en mi casa. Y Jesús llegó a la casa de él. De hecho, quiero decirle que el tema del gozo es uno de los principales en el Evangelio de Lucas. Y la palabra la encontramos en más de 20 veces en una forma o en otra. La experiencia de la salvación y la de un corazón nuevo ciertamente crean gozo en el nuevo creyente. Zaqueo vino a ser invitado, es cierto, a su propia casa, porque Jesús era ahora el maestro. Recuerde esa palabra maestro, como la dijo Pedro en unas oportunidades, es cuando él está diciendo un maestro que le da el control de la barca, el maestro que es el capitán, el maestro que es el que manda, el comandante en jefe. Zaqueo vino a ser invitado, recuerde una vez más, a su propia casa. Ahora él estaba dispuesto a obedecer al Señor en todo y en dar un buen testimonio a los asistentes. Ese es el primer ministerio que vemos del Señor. Ahora veamos el siguiente ministerio que Jesús ejerce en el capítulo 19 de Lucas. Podemos ver del verso 11 al 27. Jesús hace el ministerio de un maestro que recompensa la fidelidad. Un maestro que le interesa ver que su alumno tiene fidelidad, este maestro le recompensa. ¿Quién es ese? Ese es Jesús, el que nos da la recompensa. No es hombres, no, nada que ver, es el Señor mismo quien dará la recompensa. Fíjese, el tiempo de la Pascua siempre era especial para el Señor, ya que era una remembranza de la liberación de la esclavitud en Egipto. Ahora no podían celebrar en la misma manera, estaban bajo el dominio romano. Y si había grupos subversivos como los celotes, esta secta de los celotes, quienes usaban tácticas de comando en contra de los romanos, pero también había políticos como Herodes, quienes estaban comprometidos con ellos. Pero la mayoría de los judíos no aceptaban las dos tendencias que le acabo de mencionar. Ellos querían que se cumpliera la profecía del Antiguo Testamento y que el rey prometido llegara. Había muchos que estaban bajo eso. Ellos decían, no me interesa lo que esta secta, los celotes hacen, no me interesa lo que Herodes diga o haga. En realidad, yo quiero al Mesías, queremos verlo, queremos que esté con nosotros y venga a poner él su reino. Jesús sabía que muchas de las personas en la gran multitud solo estaban por verle a él establecer un reino, a lo cual él les dio la siguiente parábola, la parábola de las 10 minas. Muchas de las personas que la escucharon lo asociaron con un evento histórico de los judíos, ocurrido varios años antes, cuando Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, y dejó a su hijo Arqueal la tierra de Judea. Este a la vez tuvo que ir a Roma para hacer válida la herencia. Los judíos no querían que Arquealo fuese su rey y enviaron a 50 hombres para aguantar. Eso mandaron a hacer ellos. El caso frente al emperador Augusto César, quien se ratificó la herencia, pero no le dio el título de rey. El Señor explicó que el reino no sería establecido hasta en un futuro, pero que los sirvientes debían de hacer fielmente el trabajo ejecutado. En esta parábola, fíjese, en la parábola de las minas, vemos tres diferentes respuestas del maestro. El maestro hace algo acá. Usted puede ver versículo 16,
Puede ver el versículo 19, el versículo 24 también, en donde una de esas respuestas es la obediencia fiel. Cada uno de los siervos recibió la misma cantidad de dinero, lo que equivalía aproximadamente a 3 meses de salario. Negociad, esta palabra significa ponga a trabajar el dinero, multiplíquelo. Ellos podían darlo para inversión o para comprar y vender artículos. Lo importante era que cuando su amo viniera, recuerde de cuando hablamos del aspecto de la mayordomía, en realidad estamos cuidando, estamos multiplicando algo que no es de nosotros, es algo que alguien nos ha dado a cuidar. Entonces, en este aspecto es bien importante que cuando un amo viniera, le entregaran con creces, es decir, que ya habían multiplicado lo que el amo le había dejado. Vemos un reporte de solo 3 de los 10 sirvientes. Los primeros 2 fueron exitosos. El primero de ellos trajo 10 minas más. El segundo trajo 5 minas más y ambos recibieron un premio igualmente. A nadie se premió un poco más que el otro, recibieron el premio por igual. Estos primeros 2 hicieron su trabajo diligentemente, como el Señor requería, incluso cuando no les había ofrecido recompensa alguna, y no estaban tampoco seguros de que cuando su amo viniera, él les diera alguna recompensa. Es decir, que cuando somos siervos de alguien, no tenemos por qué recibir aplausos o palmaditas en el hombro del Señor. ¿Por qué? Porque estamos obligados, estamos comprometidos. Es una orden, es un mandato de parte de nuestro amo que hagamos esa labor. No necesitamos que nos felicite por eso, pero Él, siendo tan amoroso, cuando hacemos algo para Él, por insignificante que parezca, el Señor siempre nos da una recompensa. En nuestro corazón debe existir no trabajar por esa recompensa, sino trabajar por agradarlo a Él. Pero vea, la parábola de los talentos que habla Mateo 25, versos 14 a 30, es similar a la parábola de esta de las minas, pero sus lecciones, las lecciones que ambas contienen, no deben de confundirse. En esta de las minas, cada uno de los 10 siervos recibió la misma cantidad, pero las recompensas difirieron. En la de los talentos, todos recibieron diferentes cantidades y la recompensa fue la misma para todos. ¿Cuál fue? La aprobación y el gozo del Señor. Mateo 25, versículo 21. La parábola de los talentos nos enseña a ser fieles en el uso de los diferentes dones que Dios nos da como oportunidades para el servicio. Lo importante aquí no es cuán hábil eres, sino cómo usas las oportunidades que Dios te ha dado. Aquí no se trata de ver quién lo puede hacer mejor, quién enseña mejor, quién predica mejor. En estos días no se trata de ver quién tiene más audiencia por las redes sociales, sino que se trata de que la oportunidad que Dios te da, ese don que el Señor puso para que puedas hablar de Él y anunciar las buenas nuevas de salvación del Evangelio del Señor Jesucristo con alguien más. De eso se trata, no de ver quién es más popular o de quién tiene mejores habilidades o destrezas. La persona con menos habilidad recibirá, escucha esto, hermano, es bien importante. La persona con menos habilidad recibirá la misma recompensa que el que tiene más habilidad o que el que se considera más talentoso. El Señor va a premiar por igual. Ahora bien, en esta parábola que estamos viendo en Lucas 19, que es la parábola de las minas, cada sirviente tiene el mismo depósito, el cual probablemente representa el mensaje del Evangelio. Usted puede ver eso en primera carta a Tesalonicenses 2, versos 4, en la primera a Timoteo, capítulo 1, verso 11 y en el 6, verso 20. Nuestros dones y habilidades son diferentes, pero nuestro trabajo es el mismo. ¿Cuál? Compartir la palabra de Dios para que se multiplique y se llene la tierra de ella. Ese es nuestro trabajo. No es de ver quién tiene más habilidades o quién tiene menos. Los dones que el Señor nos da son para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para ver quién es mejor que el otro. Aleluya eso. Fíjese, hermanos, solo 120 creyentes estaban juntos, unánimes, el día de Pentecostés, como lo dice Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, hermanos. Usted puede leer eso, de hecho, en todo el capítulo 2.
Y no mucho tiempo después dice que se añadieron 5,000 creyentes. En Pentecostés dice que se añadieron como 3,000. Y luego sigue hablando de eso en Hechos capítulo 4 y dice que se añadieron como 5,000. Con el correr de los días, los líderes judíos acusaron a los apóstoles de haber llenado Jerusalén con ese mensaje. ¿Se puede imaginar? 120 en el aposento alto, en Hechos 2 reciben la llenura del Espíritu Santo. Estos anuncian al Señor Jesucristo y ese mismo día se añaden como 3,000. Luego Hechos capítulo 4 nos habla de 5,000 y ahora ya en Hechos 5 nos está hablando que habían llenado todo Jerusalén con el mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje del nombre de Jesús. Cuando es momento de testificar, todos los creyentes estamos en el mismo nivel. Así es que la recompensa será de acuerdo a nuestra fidelidad. La recompensa en ser fiel en el trabajo encomendado será darnos más trabajo. Qué fabuloso eso. No crea que ya hizo un trabajo y hasta ahí terminó su labor. El Señor lo va a premiar. ¿Y con qué lo premia? Con darle más trabajo, con confiarle un poco más, con darle más responsabilidad. Pero qué recompensa más bella es, hermanos, y qué cumplido más halagador de parte del Señor, el confiarnos cada vez un poquito más. Como siervos del Señor, hermanos, hoy en día nos interesa agradarlo a Él y Él nos va a recompensar confiándonos un poco más. El Señor nos ayudará a determinar cómo será nuestra recompensa cuando Él venga. No es estar esperando recompensa ahorita en este momento. No necesitamos aplauso de nadie. Necesitamos agradar al Señor. Fidelidad hoy es preparación para recibir las bendiciones de Dios. Ahora bien, en los versículos del 20 al 23 vemos la desobediencia infiel. Ya vimos la obediencia, ahora veamos la desobediencia. Fíjese, por lo menos uno de los sirvientes desobedecía a su amo y perdió la mina que el Señor le había dado. El amo le confió algo y ahora él la pierde. Es un principio cristiano, hermanos, el perder, fíjese bien, el perder de hacer el trabajo encomendado, se perderá el privilegio del servicio en la obra del Señor. El Señor nos confía algo y nosotros necesitamos, es nuestra obligación multiplicar eso que el Señor nos ha confiado. No podemos quedarnos igual con lo que Él nos dio. Si Él nos confió 1 o 2, nosotros tenemos que multiplicar a 3 o a 4 y luego esos 4 multiplicarlo a 5 o a 6. Si no usamos los talentos para lo que se nos ha confiado, entonces ¿para qué nos lo dio? Alguien más podría hacer ese trabajo. Mejor use eso y dele la gloria al Señor por medio del trabajo que está haciendo para Él. Recuerde esto, hermanos, que aprendí muy, pero muy interesante. Si Moisés no lo hubiera hecho, el Señor hubiera encontrado a otro Moisés con otro nombre, con otras cualidades. Es decir, el trabajo de Dios, el que Él nos ha encomendado y no lo hacemos, ok, no lo haga. El Señor va a encontrar a alguien más que lo haga. Quien perdió la oportunidad de agradarlo a Él, de darle gracias al Señor por medio del trabajo, es usted. Así es que cuando el Señor le confíe algo, hágalo. Por pequeñito que usted piense que eso es que está haciendo, el Señor lo va a recompensar. Este sirviente desobediente e infiel fue muy, pero muy infiel porque su corazón, hermanos, quiere decirle, no estaba de acorde al de su amo. Él vio a su amo como un hombre severo, así dice la palabra. Lo vio como un hombre severo, hermanos. Lo vio como alguien que ah, solo demandaba cosas. Él lo vio como alguien injusto, cuando el amo en realidad nunca era injusto. Puede leer eso en versículo 21 de Lucas 19. De hecho, dice que le tenía miedo y temía disgustarle. Siempre, siempre, hermano, desde un inicio tuvo un punto de vista malo con respecto a su amo. No cometamos nosotros ese error. Nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Dios, Él no es injusto. Él no es malo. Él no es alguien que viene a demandar algo que Él mismo no sabe que no vamos a poder hacer. Gloria a Dios. Otro aspecto que quiero destacar en esta porción es los versículos del 14 al 27. Vimos obediencia, vimos desobediencia
infiel, ahora vemos algo que se llama rebelión pura en estos versículos. Los ciudadanos y los enemigos son mencionados en el inicio y fin de esta importante historia. Muchos de los de la multitud, es decir, la mayoría, estaban en esas condiciones, a los cuales Jesús se dirigía con sus palabras. Y en pocos días después el Señor oiría de parte de esta multitud: no tenemos otro rey más que el César. ¿Quiénes eran los que hablaban estos? Los que tenían rebelión en su corazón, como lo podemos leer en Juan 19, versículo 15. Aquellos que dicen, les suelto a él o lo suelto al otro. Dijeron unos cuando entró a Osana, Osana en las alturas, y después gritaron, crucifíquelo. Aquellos terminaron diciendo, no tenemos otro rey más que el César. Qué increíble, el pueblo mismo de Dios, el que él había escogido. Lógicamente, Juan capítulo 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Estos mismos que conocían Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y los que también conocían, amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu mente, tu corazón, de tu alma, de tu cuerpo, con todo tenían que amar al Señor. Ellos se les olvidó y dijeron, no tenemos otro rey más que el César. En otras palabras, ellos estaban diciendo, no queremos a este hombre, es decir, a Jesús, porque ellos estaban tan ciegos que solo podían ver el aspecto humano y nunca pudieron ver la divinidad, la deidad. Como dice Colosenses 2:9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ellos no pudieron ver eso. ¿Por qué? Porque la religiosidad que tenían en ese momento, como muchos hoy en día, no pueden ver que Jesús es ese Dios anunciado en el Antiguo Testamento, hoy manifestado en carne. Los siervos fieles obedecieron porque ellos confían en su amo y querían ellos agradarle. Los sirvientes infieles desobedecieron porque temían de su amo. Pero estos ciudadanos se rebelaron contra Jesús porque odiaban a su rey. Lucas 19, verso 14. Jesús citó el Salmo 69, versículo 4, y le dijo a sus discípulos, ellos me odian sin tener una causa. Jesús lo cita en Juan 15, verso 25, cita al Salmo 69, verso 4. Estamos viviendo en un periodo entre Lucas 19:15, perdón, entre 19:14 y 19:15, cuando nuestro amo está ausente. Pero un día, ponga atención por favor, un día Él regresará según su promesa. Se nos ha encomendado una tarea a todos nosotros, que es realizar, y debemos de ser fieles hasta el regreso del Señor, como buenos mayordomos, cuidando algo que no es nuestro. ¿Qué es eso? La palabra de Dios, el llevar este mensaje a otras personas. ¿Qué nos dirá el rey a su retorno? ¿Serán sus palabras palabras de recompensa? ¿Palabras de buen siervo? ¿O serán palabras de condenación? Lo animo a que usted medite al respecto en cómo usted está haciendo en estos días. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. La primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 12, el apóstol Pablo describe esto a la iglesia. El tercer ministerio que el Señor hace en este capítulo 19 de Lucas está en los versículos del 28 al 48. Le podemos llamar el rey que ofrece paz. El calendario tradicional para los eventos de la última semana del ministerio del Señor parecen ser de la siguiente manera. Quiero aclarar en este punto que para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en sus costumbres en el Medio Oriente, ellos no consideran los días de la semana como nosotros lo hacemos. Ellos no le llaman lunes, martes, miércoles, jueves. Nosotros hacemos eso porque usamos el calendario greco-romano, pero ellos llaman el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día de la semana, de esa manera. Pero para efectos de ejemplificar e ilustrar cómo habrá sido esta semana del Señor, vamos a hablar de la siguiente manera. El día domingo, el Señor hace la entrada triunfal en Jerusalén. El día lunes es la limpieza del templo. El día martes hay controversias con los líderes judíos. El miércoles aparentemente es un día de descanso, pero el jueves hay una preparación para la Pascua. Juicio y crucifixión es lo que vemos en el día viernes. También el día sábado el Señor es sepultado y el domingo Jesús vence a la muerte y resucita, algo que nosotros consideramos como el primer día de la semana, por el cual nosotros hacemos culto, alabanza, adoración
al Señor nuestro Dios, el Señor Jesucristo, el primer día de la semana, que lo consideramos como el domingo. Tenga en mente que el día para los judíos era sol a sol. No es que ellos decían de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, sino que la hora que el sol sale, a la hora que el sol se esconde. Para ellos eso es un día. Ellos no valoran, no toman en cuenta el reloj como nosotros lo hacemos. Ellos llaman la primera hora, la tercera hora, la sexta hora, la novena hora. Así es que para nosotros, para nuestro jueves por la tarde, era el viernes para ellos, el día de la Pascua. Versículos del 28 al 36 vemos lo que es la preparación. Los dueños del pollino eran discípulos del Señor y ya tenían todo listo para él. El plan se llevó en secreto porque los judíos habían dicho que todo aquel que se pronunciara como seguidor de Jesús sería excomulgado. El hecho de que estos mismos legisladores pensaran en matarlo hacía que era menester que ellos se protegieran. Muchas veces se piensa en un pollino como un animal de bajeza, pero para los judíos era una bestia ideal para un rey, como por ejemplo poder leer al respecto en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versos 33 y el 44. Jesús montó el pollino. El hecho de que él haya montado el pollino nunca haya sido montado antes también, y aún así haberse sometido a Jesús demuestra la soberanía del Señor Jesucristo sobre su creación. La colocación de prendas de vestir en los animales y en la carretera y el agitar y extender las ramas era parte de una recepción judía tradicional para la realeza. También podemos ver una parte de celebración en este momento. Lucas 19, versos del 37 al 40. Esta es la única vez que Jesús permitió una manifestación pública en su nombre y lo hizo por dos razones. Fíjese bien, el Señor siempre aceptó la adoración. Nunca le dijo a alguien, levántate, soy otro hombre como tú, porque definitivamente él no lo era. Colosenses 2, versículo 9, claramente nos dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces el Señor aceptó adoración porque Él estaba dando a demostrar la deidad de Él. Pero las dos ocasiones en las que el Señor hace esto, hermanos, es por lo siguiente. Él estaba llenando una profecía y se presentaba Él a Israel como su rey, así como lo dice Zacarías 9:9. ¿Cuántos de dentro de la multitud podían entender esto? No lo sabemos en realidad. Recuerde que ellos hablaban del Mesías, esperaban el Mesías y ahora lo tenían enfrente y no lo vieron. Incluso cuando quizás inconscientemente daban voces de júbilo y alabanza, ellos hacían un salmo mesiánico, el Salmo 118 del 25 al 26. También es por eso que muchos de los peregrinos para la Pascua pensaron que Jesús estaba ahí para deshacerse de los romanos y establecer así un nuevo reino. Recuerde la esperanza mesiánica de ellos, que venía un Mesías a derrocar a los romanos y poner un nuevo reino. También Jesús permitió esto porque con eso que la fuerza de los líderes religiosos judíos actuara. Ellos estaban esperanzados a apresarlo después de la Pascua, pero Dios ya tenía un plan y era que el Cordero de Dios que quita el pecado fuera inmolado en el propio día de la Pascua. Recuerde por qué celebraron la Pascua, recuerde cómo inmolaron la Pascua. En Éxodo capítulo 12 usted puede ver al respecto las instrucciones que el Señor le da a Moisés para que ellos tengan el Cordero de la Pascua. El tema de la celebración era paz. Lucas inicia esta versión del Evangelio con los ángeles anunciando de la siguiente manera: paz en la tierra, dice Lucas 2:14. Pero ahora también Lucas habla de paz, pero ya no dice paz en la tierra, dice paz en los cielos, ya que el rey era rechazado. Ahora no podía haber paz en la tierra. Recuerde, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No había paz ya más en la tierra, pero gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, ahora aquellos que creemos en Él tenemos paz con Dios. Romanos 5:1 puede ver al respecto. Es necesaria la pregunta, hermanos, en este momento. ¿Te has reconciliado tú con Dios? Es muy importante que haga eso. A partir del versículo 41 al 44, vemos un aspecto de lamentación. Mientras la multitud se regocijaba, Jesús lloraba. Esta es la segunda ocasión en la cual el Señor lloró abiertamente. La primera vez fue en la tumba de Lázaro, Juan 11:35. En esa ocasión lo hizo quietamente, pero ahora en Jerusalén él tenía mucho lamento y lo demostró con una expresión de tristeza y clamor.
Aquí podemos ver el lloro y lamentación de Jeremías sobre la destrucción de Jerusalén. Eso está en Jeremías 9:1 y yo le invito a ver todo el libro de Lamentaciones. Cuando Jonás vio a Nínive y tenía esperanza de que fuera destruida, Jonás capítulo 4, puede ver usted eso. Mientras Jesús veía a Jerusalén y lloraba, era porque estaba la ciudad que iría a ser destruida. A medida Jesús avanzaba, él lloró porque vio el terrible juicio que venía a la nación, la ciudad y el templo. En el año 70 después de Cristo, los romanos vendrían y después de sitiarla por 143 días, mataron a 600,000 judíos, tomaron a miles cautivos y luego destruyeron el templo y la ciudad. ¿Por qué pasó todo lo anterior? Porque las personas no supieron que Dios los había visitado. Él vino a lo suyo, Juan 1:11, y los suyos no le recibieron. Y también dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros, como lo dice Lucas 19, versículo 14. El Señor viene, no lo rechace. Versículos 45 al 48 de Lucas 19 nos habla de una denuncia. Jesús se hospedó en Betania esa noche y vino a la ciudad temprano al siguiente día. Fue entonces que maldijo a la higuera. Mateo 11 del 12 al 14. Y limpió el templo por segunda ocasión. Me invito a leer también Juan 2, versos del 13 al 22 para la primera purificación del templo. La corte de los gentiles era el único lugar habilitado para los gentiles. Ahí es donde los judíos podían testificar a sus vecinos paganos sobre el único y sabio Dios, donde ellos tenían que anunciar buenas nuevas, donde ellos tenían que demostrar a las personas cómo se alababa, adoraba y cómo se honraba a ese único y sabio Dios y decir a todos los pueblos idólatras, dejen la idolatría y vengan y adoremos al único y sabio Dios, al Dios verdadero. Pero ellos no hicieron eso. En vez de hacer eso, en vez de evangelizarlos, lo que ellos se pusieron a hacer, hermanos, era un momento de compra y venta. Un lugar donde cosas y animales eran vendidas, en donde los judíos de otros lados podían comercializar dinero y comprar sacrificios que sí serían aprobados por el sacerdote. Ya le decían a las personas, no, no vengas cargando el animal, aquí nosotros te vendemos uno y te garantizamos que el sacerdote va a aceptar ese animal. Los sacerdotes manejaban este negocio y hacían buen dinero de dichas transacciones. El templo ya no era el lugar de oración, como Isaías 56:7 lo dice. Ahora se había convertido en una cueva de ladrones, como lo habla también Jeremías 7:11. Los líderes religiosos lo usaban para ir y esconderse de los pecados que hacían. Pero antes de juzgarlos a ellos, hermanos, preguntémonos nosotros, ¿hemos ido a la iglesia y hemos participado en alabanza y adoración en espíritu y en verdad? ¿O lo hacemos por una mera costumbre religiosa o por impresionar a alguien? Nuestro deseo debe ser agradar única y exclusivamente al Señor Jesucristo. Gran estudio el capítulo 19 del Evangelio según Lucas. Quiero desearle que la paz, la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso esté de continuo en sus vidas. El Señor le bendiga.